En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo. Está tomado en su capítulo 11, su verso 11 al 15. Yo se lo digo, de entre los hijos de mujer no se ha manifestado uno más grande que Juan Bautista. Y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más que él. Desde los días de Juan Bautista hasta ahora el reino de Dios es cosa que se conquista, y los más decididos son los que se adueñan de él. Hasta Juan, todos los profetas y la ley misma se quedaron en la profecía. Pero si ustedes aceptan su mensaje, Juan es este Elías que había de venir. El que tenga oídos para oír, que lo escuche. Bienvenidos a todos mis hermanos y hermanas a la meditación de la palabra del Señor, agradeciendo a Dios por la oportunidad que nos da nuevamente de estar ya prestos, listos para poder meditar el Evangelio que corresponde a este día. Doy la bienvenida a todos los hermanos y hermanas a este canal de evangelización. El tema de este día, pues, es acerca de Juan el Bautista. El Evangelio nos enseña que Juan el Bautista está en medio del Nuevo y del Antiguo Testamento. En Juan todas las profecías y la ley se termina en Juan, y de Juan para el presente empieza el Nuevo Testamento. Juan es uno de los profetas que 700 años atrás de la venida de Jesucristo se venía anunciando la venida del Mesías. 700 años atrás muchos profetas quisieron ver y no lo pudieron. Y Juan tuvo esa oportunidad de ver y conocer al Hijo de Dios. Juan proclamaba el mensaje de la buena noticia de salvación. Él ha venido a anunciar el reino de Dios. Lo proclamaba en el desierto, en un lugar donde mucha gente no lo escuchaba, un lugar donde no había personas, en el desierto, un lugar silencio. Lo mismo se vive hoy. Por eso dice que Juan el Bautista era una persona que se alimentaba, lo dice en Mateo capítulo 3, versículo 1. Dice: por aquel tiempo se presentó Juan Bautista y empezó a predicar en el desierto de Judea. Este era su mensaje: renuncien a su mal camino porque el reino de los cielos está cerca. Es a Juan a quien se refería el profeta Isaías cuando decía: una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan sus senderos rectos. Esta es la vida de Juan. A esto se refiere el profeta cuando dice: además de la piel que le ceñía la cintura, Juan no tenía más que un manto hecho de pelo de camello y su comida eran langosta y miel silvestre. De eso se alimentaba Juan, de eso vivía Juan. Pero el Señor lo envía como la voz que clama en el desierto: preparen el camino del Señor. Dice el Evangelio de este día, dice que desde los días de Juan Bautista hasta ahora desde los días de Juan Bautista hasta ahora el reino de Dios es cosa que se conquista, y los decididos son los que se adueñan de él. Desde Juan Bautista, para poder llegar a conocer o llegar a vivir en el reino de los cielos, se requiere esfuerzo, sacrificio, perseverancia. Es una lucha. Por eso desde Juan para hoy, la iglesia, los cristianos viven una vida
de sufrimiento. Juan Bautista fue el primero que entregó su vida. A él lo decapitaron, no solo por anunciar el reino de Dios, sino por denunciar las injusticias. Entonces, por eso dice que desde los días de Juan Bautista hasta hoy, hasta ahora, el reino de Dios es cosa que se conquista y los más decididos son los que se adueñan de él. Entonces, la invitación que nos hace es de que en la vida de la iglesia, en la perseverancia, día tras día, es una vida en que nosotros nos tenemos que enfrentar a los problemas, a las necesidades, a las críticas. Es donde cada día nosotros, a través de la palabra, vamos a ir entregándonos totalmente a la vida que Juan hizo. Juan Bautista y Jesús andaban anunciando la palabra de Dios. Dentro de ellos, los dos comenzaron a predicar. Por eso San Pablo en Primera de Timoteo, Pablo en la carta de Timoteo dice en el capítulo 4, en el versículo 10, dice Pablo: sufrimos y luchamos porque tenemos nuestra esperanza puesta en Dios. Eso es lo que empieza en la vida de la iglesia desde Juan, todo el Nuevo Testamento. Sufrimos y luchamos. Buscar el reino de Dios o seguir a Jesús, caminar dentro de la iglesia, es una vida que se requiere luchas y sacrificio. Y que solamente dice: sufrimos y luchamos porque tenemos nuestra esperanza puesta en el Dios vivo, Salvador de todos los hombres, en especial de todos los creyentes, de todos aquellos que creen en Él, de todos aquellos que se sacrifican, que se esfuerzan. ¿Por qué? Porque muchas veces la vida de todo ser humano está inclinado al pecado, está inclinado a una vida de los deseos de la carne. Y es por eso que nosotros no podemos vivir o caminar dentro de la iglesia. Entonces por eso dice: Salvador de todos los hombres, en especial de los creyentes. Eso es lo que el Evangelio nos invita a que nosotros hoy tenemos que vivirlo. Por eso dice en el versículo 15: el que tenga oídos para oír, que escuche. Nos estamos acercando en un tiempo en donde la iglesia celebra el acontecimiento más grande, que es el nacimiento del Hijo de Dios. Es un acontecimiento que la iglesia celebra, en donde todo un rey, donde todo un salvador se ha quedado para poder salvar a todos del pecado y por medio de él llegar al reino de los cielos. Ese es el gran acontecimiento que la iglesia celebra, el nacimiento, y vamos para allá, estamos cerca. Y esta preparación que nosotros llevamos para poder llegar a ese acontecimiento es lo que hoy San Juan Bautista nos dice. San Juan Bautista se alimentaba, San Juan Bautista vivía en el desierto, se alimentaba de langosta y miel silvestre. Pero tuvo esa oportunidad de ser elegido por Dios para poder gritar en el desierto y anunciar la buena nueva. Juan denunciaba las injusticias y por eso llegó hasta la cruz. Juan llegó a ser decapitado y siendo él enviado por Dios, tuvo esa oportunidad de presentar a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan capítulo 1 versículo 29 dice, cuando San Juan presenta a Jesús como el Cordero, y por eso dice
Dice la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 29. Dice el Señor: al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía a su encuentro y exclamó: ahí viene el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo. Juan tuvo esa oportunidad de presentar a Jesús. Por eso, en Mateo, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 11, dice: yo se lo digo, de entre los hombres de mujer no se ha manifestado uno más grande que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan, a pesar de ser humilde y sencillo, se entrega al servicio de Dios desde su nacimiento hasta su muerte. Es la enseñanza, es el ejemplo para todos los cristianos que vivimos y seguimos al Señor. Es una vida de sufrimiento, y eso lo dice Santiago capítulo 5, versículo 7. Lo dice que para poder heredar el reino se necesita sacrificio, se necesita sufrimiento, para poder llegar un día a esa mansión preparada que dice San Juan 14:1, aquella casa preparada por Dios para todos aquellos que hacen la voluntad. Entonces, nos dice Santiago capítulo 5, versículo 7, dice el Señor, Santiago capítulo 5, versículo 7, tengan paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. Nosotros sabemos que esperamos la parusía, el fin escatológico que la Iglesia enseña de la segunda venida del Hijo de Dios. La parusía, el fin escatológico, que se refiere a la segunda venida cuando Cristo venga. Por eso dice Santiago: tengan paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. Miren cómo el sembrador cosecha los preciosos productos de la tierra que ha guardado desde las primeras lluvias hasta las tardes. Sean también ustedes pacientes y no se desanimen, porque la venida del Señor está cerca. Esa es la enseñanza que hoy la Iglesia nos da a través de la palabra del Señor, que tenemos que ser pacientes y tenemos que soportar toda clase de pruebas, persecuciones, porque esa es la vida del cristiano, que para poder llegar al cielo, al reino celestial, necesitamos pasar por todo este camino que Juan el Bautista pasó. Queremos llegar al cielo, queremos gozar de esa vida, queremos estar junto al Padre Abraham, queremos ser parte de ese reino celestial, pero no queremos sufrir, pero no queremos trabajar, pero no queremos caminar, no queremos formarnos, no queremos prepararnos, queremos todo, pero no queremos hacer nada. Juan el Bautista llegó hasta incluso ser decapitado. Entregó su vida por el Evangelio, entregó su vida anunciando la venida del Señor. Y eso es lo que hoy la palabra del Señor nos invita. Eso es lo que hoy nos dice, a que nosotros tenemos que pasar todas estas cosas de persecuciones, porque esa es la vida del cristiano, desde Juan, todo el Nuevo Testamento, y seguirá viviendo la iglesia igual. Entonces, por eso es de que Santiago 1:26 dice el Señor, Santiago 1:26. Esto es lo que San Juan nos muestra juntamente con Jesús, que los dos empezaron y trabajaron juntos. Juan no se sentía más grande que Jesús. Juan compartía juntamente con Jesús el ministerio de la evangelización. Por eso Santiago 1:26 dice: si alguno se cree muy religioso, y hay personas que se sienten verdaderos cristianos, se sienten grande de los demás, se sienten grande y quieren que se les respete. Y Santiago dice: si alguno se cree muy religioso, pero no refrena su lengua,
se engaña a sí mismo y su religión no vale. La religión verdadera y perfecta ante Dios nuestro Padre consiste en esto, en ayudar a los huérfanos, a las viudas, a las necesidades y no contaminarse con la corrupción de este mundo. Esto es lo que Santiago dice, que como cristiano tenemos que ser diferente, que no tenemos que vivir esa vida que nos lleva más allá de la presencia de Dios. Y esta es la fiesta que se aproxima, el gran acontecimiento en donde nosotros nos vamos a ir preparando, nos vamos a ir formando, vamos a ir aprendiendo cómo debemos de vivir la vida, cómo debemos ser para poder apartarnos de todas aquellas cosas que nos llevan al pecado. La invitación que el Señor nos hace a través de su palabra dice en Santiago capítulo 3, versículo 1, dice el Señor: hermanos, no se hagan todos maestros. Santiago se refiere que dentro de la iglesia, en lugar de ayudarnos, en lugar de compartir como lo hizo Juan y Jesús, en lugar de evangelizar juntos, hay diferencia muchas veces dentro de la iglesia, dentro del cristiano. Muchas veces en lugar de ayudar a las personas, a los hermanos, muchas veces nuestra forma de actuar hace alejar a los demás. Por eso dice, hermanos, no se hagan todos maestros. Ya saben que como maestros seremos juzgados con más severidad y todos tenemos nuestras fallas. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto para poder hacer las cosas y sentirse grande más que los demás. Todos somos hijos de Dios, hijos de un solo Padre, y por lo tanto debemos ayudarnos. Debemos de compartir la enseñanza, debemos de ayudarnos unos con otros. Eso es lo que el Señor pide, que no nos sintamos maestros. Juan no se sintió maestro que Jesús. Juan no se sintió más grande que Jesús. Juan era una persona humilde y sencilla que compartió juntamente con Cristo la evangelización, a esa misión a la cual fue enviado, a esa oportunidad que tuvo de presentar a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es la invitación que el Señor nos hace. Esa es la invitación que Jesús hoy nos trae. Por eso Efesios capítulo 6, versículo 18, nos dice el Señor. Vamos a buscar en nuestras sagradas escrituras el libro de Efesios. El Señor nos dice cómo nosotros tenemos que vivir, cómo nosotros tenemos que actuar como cristianos. Efesios capítulo 6, versículo 18. Dice el Señor, ¿cómo debemos ser nosotros como cristianos? ¿Cómo es nuestra actitud? ¿Cómo nosotros debemos perseverar, acercarnos más al Señor, apartarnos de toda esta vida de corrupción, toda esta vida contaminosa del pecado? El Señor dice que nosotros debemos de apartarnos porque a nadie le gusta la palabra del Señor. Cuando vive la persona en el pecado no le agrada, no quiere escuchar, porque sabe lo que está viviendo. Y el mismo Señor lo dice, que su palabra es más que una espada de doble filo. Por eso dice Efesios capítulo 6, versículo 18, vivan orando. Necesitamos orar para poder perseverar. Necesitamos orar para poder vivir esta vida donde se vive el egoísmo, se vive el odio, se vive el rencor, se vive la avaricia. Una vida donde verdaderamente el cristiano tiene que sufrir.
para poder alcanzar, para poder recibir aquella corona, para poder recibir aquel premio que Dios tiene preparado para todos aquellos vencedores que dice el Apocalipsis capítulo 3 versículo 21. Al vencedor lo premiarán en el último día. Por eso necesitamos orar para poder apartarnos de toda esta vida y poder vivir la vida como hermanos, como cristianos, como nos lo enseña Jesús juntamente con Juan el Bautista, llevando ese mensaje que dentro de ellos no había uno más grande ni otro más pequeño. Los dos vivían la vida con el mismo ministerio de la evangelización. Por eso el Señor dice: vivan orando y suplicando, oren en todo tiempo según les inspire el Espíritu, velen en común y perseveren en sus oraciones sin desanimarse nunca, intercediendo en favor de todos los santos, sus hermanos. Rueguen también por mí, dice Pablo, para que al hablar se me den palabras y no falte el coraje para dar a conocer el ministerio del Evangelio. Esto es lo que Pablo nos dice en la carta a los Efesios. Esta es la invitación que el Señor nos da, cómo nosotros debemos de vivir la vida, cómo nosotros debemos de perseverar, cómo nosotros debemos de enfrentar, debemos de soportar todo lo que nosotros tenemos que pasar. Entonces, hermanos y hermanas, esta es la invitación que hoy el Señor nos trae, esperando que el Señor, esperando en Él, que Él nos ilumine nuestra mente, que Él abra nuestro corazón, que Él haga que esa semilla caiga en esta tierra fértil, donde pueda crecer, donde pueda dar. La invitación que hoy el Señor nos hace es a que nosotros nos preparemos y que vivamos en familia una vida diferente. Que empecemos a cambiar nuestra vida, nuestras formas de hablar, nuestra forma de actuar con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestro compañero de hogar. Con quien usted comparte su vida debe de poder ser diferente, debe de apartarse. Esa es lo que el Señor hoy nos pide: formarnos, perseverar sin desanimarnos. Es necesario formarnos, es necesario prepararnos, porque no sabemos el momento en que el Señor venga por nosotros, en su segunda venida, donde dice el fin escatológica, la parucía, la segunda venida del Señor. No lo sabemos a qué horas, cuándo y dónde. Así es pues, queridos hermanos y hermanas, suscriptores de este canal de evangelización, así es como hoy la palabra del Señor nos ha venido a compartir esa enseñanza, Jesús, de San Juan Bautista, un hombre humilde y sencillo que tuvo la oportunidad de presentar al Señor Jesús, y nosotros como cristianos, nosotros como padres de familia, debemos de presentar a Jesús a nuestros hijos. Debemos de llevar la palabra a nuestros hijos. Debemos de empezar, debemos de luchar para poder acercarnos a Dios a través de su palabra. Esa es la invitación que el Señor nos hace. Ya queda en usted, depende de mí, si lo queremos hacer, lo queremos tomar, nos queremos formar o no lo queremos hacer. Pero el Señor hoy te hace esa invitación. ¿Qué esperas más? ¿Qué necesitas? ¿Cuánto tiempo más necesitas para cambiar? ¿Qué es lo que necesitas? Todo lo que es de este mundo aquí se quedará. Todo lo que para el hombre y para la mujer es una alegría, es una felicidad, aquí se quedará. Recordemos el pasaje de aquel rico que se preocupó por todo su cosecha. Invirtió su tiempo totalmente al trabajo. No hubo un espacio, no hubo un tiempo para Dios. Y al final, cuando levantó su cosecha, dijo: ahora sí, alma mía, tienes muchas cosas para comer. Disfruta, come, bebe y pásalo bien. Pero el Señor le dijo: pobre tonto, pobre loco, esta misma noche vas a entregarme cuenta.
¿Para quién trabajó? ¿A quién dejó todo lo que el tiempo, el esfuerzo, todas sus fuerzas, todas sus preocupaciones? ¿Para quién fue? Y eso es lo que hoy la palabra nos invita, a que reflexionemos, a que meditemos y que nos demos una oportunidad de poder buscar al Señor. Que Dios Todopoderoso nos ilumine, que Dios nos regale ese rayo de luz para poder entender su palabra y que cada día seamos diferentes. Esa es la invitación que Dios le hace a usted hoy y me hace a mí. Esa invitación me hace a mí. Que juntos busquemos al Señor. Gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado y será para el próximo día. Si Dios así lo permite, estaremos en la meditación de la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.